Shalom mis amigos, mucha shalom para sus vidas en este día, en este magnífico día muy frío, que ahora es cuando ha salido el sol después de las 4 de la tarde, pero llevamos un día bastante frío porque no había salido el sol antes y está recrudeciendo. Bueno, pues hoy estamos con un tema que va a ser las naciones y el tiempo final. Y principalmente mi objetivo en este día es que ustedes y yo también estemos más cerca de la comprensión que tiene Elohim acerca de las naciones. Sepamos lo que es una nación a ojos vista de nuestro Elohim bendito sea. Lo que Él tiene en cuenta de las naciones, para lo que Él llama a las naciones, lo que significa para Él las naciones y si Él de verdad pues está decantado a favor de las naciones o si Él está movido a todo lo contrario, movido a que las naciones tengan mal final. Vamos a ver qué calado, en definitiva, tiene para nuestro Elohim las naciones en su corazón. Qué calado tienen las naciones en el corazón de Elohim. Y para eso vamos a ver mucha información en el día de hoy, una información que no quiero que sea sobre información, por eso no vamos tampoco a profundizar en la escritura, pero sí quisiera yo que tuviéramos claro esto y sepamos diferenciar pues lo que he dicho antes, ¿no? Las naciones, también diferenciar el tiempo que han tenido las naciones, el tiempo de los gentiles, el llamado tiempo de los gentiles. Cuando nosotros en la Biblia leemos gentiles, podemos transcribirlo perfectamente como naciones y de hecho así hacen en las versiones bíblicas. Y empezamos por esta serie de versos que vamos a ver en el día de hoy en Isaías 34:2, que dice, si quieren, para entenderlo mejor, lo podemos leer desde el 1. Dice, acercaos pueblos y escuchad, naciones, prestad atención. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y cuanto en él brota, que Yahweh está airado con las naciones o contra las naciones, encolerizado con todos sus ejércitos, piensa exterminarlas, las ha entregado a la matanza. Entonces vemos que nuestro Elohim es adversario de las naciones porque las naciones se oponen en sus ejércitos. Dice que está airado con las naciones y encolerizado contra sus ejércitos. Ejércitos no solamente nos habla de lo marcial, de lo militar, sino que también nos habla de la organización que tienen las naciones en el sentido de legislación, en el sentido de lo judicial, de lo legal, de lo judicial y de todo el entramado de sus ejércitos. Es decir, cómo las naciones se están organizando, se organizan y se han organizado a lo largo de los siglos. Contra esto está encolerizado nuestro Elohim, bendito sea. Así que estas sí son unas naciones de las que habla en este verso, con las cuales está airado y encolerizado con todos sus órdenes, sus ejércitos, o con todas sus órdenes, también masonas implica esto. Entonces estas naciones sí son, estas naciones que habla Isaías, sí son las naciones geográficas o políticas, o geográficas que también son políticas. Contra estas naciones sí está encolerizado, contra lo que ordenan, contra sus órdenes, nuestro Elohim bendito sea. Así que estas naciones, aquí sí habla de unas naciones políticas. En los sistemas de predicación se viene hablando de las naciones como si las naciones pudieran ser rescatadas, como si las naciones políticas pudieran ser rescatadas. Pero aquí nos encontramos que aquí sí es donde se refiere a naciones políticas, geográficas,
aquí sí es en un sentido negativo. Aquí sí se expresa nuestro Elohim bendito sea, pero para un sentido negativo, no para salvarlas ni mucho menos, sino todo lo contrario. Está llamando a la ira contra las naciones y a encolerizarse contra todas sus órdenes, sus ejércitos. Seguimos en Apocalipsis 22:2, esta serie de versos que vamos a entender mejor, yo creo, la escritura y todo lo que tiene que ver con la noción que hemos de guardar referente a las naciones, para no malinterpretar, porque ya digo que muchas predicaciones, muchos predicadores hablan de una salvación a posteriori de las naciones, pero las naciones políticas hacen encolerizar a nuestro Elohim Yahweh bendito sea. Así que dice en 22:2 del libro de Apocalipsis, dice: en medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles o para las naciones. Naciones estas que sí son salvas, pero ya no en su forma política, ya no en su forma geográfica, sino en su forma de ramillete, de extraer, de salvar, de redimir de entre las naciones. Entonces, de entre las naciones se van a salvar. Ahora vamos a ver que es de todas las naciones. Posiblemente va a haber salvación, va a haber redención. Pero para presentarlas como esos salvos, pero no naciones políticas, sino individuos que son los que a ojos de Elohim les dan la fama a las naciones. Es decir, el hombre no se diferencia por su nación, sino que la nación, a ojos vista de Elohim, se diferencia y se aparta por los hombres justos que tengan en ella. En Salmos 126, 1-2, dice en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos 126, 1-2, dice así: dice, cuando Yahweh repatrió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Entonces se llenó de risas nuestra boca, nuestros labios de gritos de alegría. Este salmo se compuso cuando es librado Israel de Babilonia, cuando se retorna de la cautividad babilónica. Y Persia libera, por medio de Darío también, de Ciro y luego de Darío, libera al pueblo de Israel. Entonces es cuando esto despertó admiración, porque el rey persa liberó a los israelitas de esa opresión babilónica, y entonces los paganos, que son las naciones, los gentiles, decían: grandes cosas ha hecho Yahweh en su favor. ¿En favor de quién? En favor de Israel, porque ya quedó claro a ojos vista de todas las naciones, de todos los gentiles, quién es el que los repatriaba, que era el mismo Elohim, por decreto de poner en el corazón del rey Ciro ese retorno de la cautividad de Babilonia. Y pues nos vamos a Zacarías 14:16, que estos versos que vamos a leer de Zacarías son los más mal interpretados porque fueron añadidos estos capítulos incluso enteros de Zacarías. Pero dice así, dice en Zacarías 14:16, dice: los supervivientes de todas las naciones. Pero hemos visto que las naciones van a ser exterminadas porque Yahweh está encolerizada
está encolerizados con las naciones, encolerizado Yahweh contra las naciones. Entonces, no calza de que haya supervivientes de las naciones. Dice, los supervivientes de todas las naciones que atacaron Jerusalén subirán de año en año para postrarse ante el rey Yahweh Sebaot y a celebrar la fiesta de las cabañas, de las tiendas. Bien, ¿de qué habla aquí? Esto, encima de que está añadido, nos habla de que se confabularon naciones enteras para hacerle la guerra a Israel cuando Israel estaba prácticamente despoblada. Se llevaron a Judá a Babilonia y a Israel a Asiria, de modo que se quedó solo la mitad. Si leen el libro de Zacarías lo van a entender, y otros libros también que hablan de esto, de que se quedó la mitad de Jerusalén, porque se quedaron más bien la gente más débil, y la gente que tenía algo que aportar a Babilonia, escogidos, pues eran tomados, como Daniel en Babilonia, como Daniel y sus amigos, ¿no? Entonces, pues de esto habla, ¿no? Que los que atacaron, pillaron ahí en el exilio tanto a Israel como a Judá, las tribus del norte como las tribus del sur, pues fue el mismo Yahweh Sebaot quien protegió y quien hizo allí una escabechina bastante grande, que ahí es cuando se refiere en estos capítulos a que sus ojos se salieron de sus cuencas y la lengua se pegó a su paladar, de estas naciones que se confabularon contra Israel desprotegida, porque fue el mismo Elohim Sebaot quien protegió la tierra de Israel. Entonces eso conviene tenerlo en cuenta, porque si no nos pensamos, al igual que lo que vienen diciendo desde los púlpitos, es que habría supervivientes de las naciones y que muchas naciones serían supervivientes, que muchas naciones sobrevivirían. Pero hemos visto, lo vuelvo a repetir, que las naciones políticas no van a sobrevivir, no va a sobrevivir nada de las naciones políticas. Entonces, pues esto se cumplió en su tiempo y no tienen por qué ponerlo de que habrá naciones supervivientes. Habrá unas naciones supervivientes y otras no serán supervivientes. Eso no, ¿no? Eso no. Porque también se agarran del verso que dice que pondrás a sus ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. No quiere decir que haya naciones buenas y malas, no. Las naciones sociopolíticas, las naciones geográficas, si así lo prefieren, no tienen cabida delante de Elohim porque le hacen encolerizar y está airado contra ellas, contra sus sistemas opresores de ejércitos de organización. Y en Zacarías 12, 8, 9 dice así, 12, 8, 9 dice, aquel día, para que vean que esto encaja con lo histórico que hemos dicho, aquel día protegerá Yahweh a los habitantes de Jerusalén, desprotegida, como hemos dicho. El más flaco entre ellos será aquel día como David, y la dinastía de David será como Elohim. Es curioso esa expresión. Como un ángel de Yahweh, como un mensajero de Yahweh, al frente de ellos. Así que esto se cumplió en su tiempo. Apocalipsis 7, 9 al 15. Apocalipsis 7, 9 al 15. Dice así en el 7, 9 al 15 de Apocalipsis. Dice, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación. Aquí está de nuevo el concepto de toda nación, pero ya no son naciones políticas, sino representantes, un ramillete, una escogencia del Eterno, razas, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Notar que esta gente estaba de pie delante del Elohim y del Cordero. Quiere decir que no sucumbieron al sistema idolátrico de nuestro tiempo, de este tiempo, in this time. Y de que hubiera tanta representación
tanta representación multiétnica de las naciones, pues es una promesa cumplida a Abraham. En Bereshit 15:5, por ejemplo, pueden ustedes leerlo, que se le dijo que su descendencia pues no tendría fin. Y toda esta es descendencia de Abraham. Conforme a la promesa, pues así pasa en el último tiempo. Y sigue diciendo en el verso 10, y gritan con fuerte voz, encima tienen una fuerte voz. Es decir, que exaltan al Eterno y profetizan en alta voz. Dice, la salvación es de nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los malajim, todos los mensajeros, los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron delante del trono en tierra y adoraron a Elohim. Es curioso que estén de pie para el sistema nazi, para el sistema de idolatría, están de pie porque lo vencen, pero para Elohim pues se muestran humillados, por supuesto, todos los que están delante del trono. Dice, y los 4 seres vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Elohim, diciendo, amén, o emet, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Elohim por los siglos de los siglos, emet. Uno de los ancianos, emet saben que es verdad. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, que aquí va la pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, patrón mío, tú lo sabrás. Me respondió, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim dándole culto día y noche en su santuario, en su Mishkan, y el que está sentado en el trono extenderá tienda sobre ellos. Estas sí son las tiendas, de los cuales se malinterpreta y se pone mal en Zacarías que los supervivientes de las naciones irían a celebrar la fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, mal dicho. Pero aquí dice no, aquí dice que no, aquí dice que son representantes de las naciones, los que están de pie al sistema idolátrico, los que logran vencer a todo el sistema final, este que estamos viviendo. Dice que extendería su tienda sobre ellos. Y estos también tienen mucho que ver con los que, por supuesto, porque son esa promesa cumplida a Abraham del tiempo final. Y recordemos que el tiempo final data proféticamente desde el Mashiach. Ya desde el Mashiach para adelante es un tiempo final. Por eso todos estos que se oponen al sistema bestia de su tiempo y que llegan a ser resucitados y vivir en el Mashiach, esta multitud de todas tribu, lengua, pueblo y nación, pues se encaja con Hechos de los Apóstoles 2.5, que en Hechos de los Apóstoles es cuando nos dice que había de todas las naciones bajo el cielo, precisamente, allí reunidos cuando el Mashiach muere y resucita, y ellos se congregan allí de todas las naciones, tal y como este pasaje de Apocalipsis 7, 9 al 15, que es cuando dice en Hechos de los Apóstoles 2.5, residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Aquí está. Es el ramillete. Por lo tanto, son salvos también del tiempo final, estos de las vestiduras blancas, que no son los 144.000. Los 144.000 sellados sí pertenecen al último tiempo, pero esta multitud vestidos de ropas blancas que vencen al mundo de su tiempo, pues corresponde a este pasaje de los que vienen a adorar y morar en Jerusalén, enterándose de lo que había hecho del testimonio del Mashiach y de la predicación de los primeros discípulos. Y esa multitud de ropas blancas, vestidos de ropas blancas, que resisten de pie al sistema opresor de su tiempo. Claro, esto también lo hacemos al final, los 144.000 sellados, pero tiene el precedente de estos que vivieron en los tiempos del Mashiach, justo antes de la destrucción del templo de Jerusalén,
ya la definitiva dispersión. Pero esos son los protagonistas. Entonces dice en Romanos 11, 25, 26, también en Romanos 11, 25 al 26, dice: pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. Esto es muy importante, este verso. No sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad, dice aquí, pero no es totalidad, porque si no serían esas naciones contra las cuales está encolerizado Yahweh. Entonces lo que dice es la plenitud de los gentiles. Cuando entre la plenitud de los gentiles, ese ramillete, esa escogencia de nuestro Elohim, esos escogidos. Y así todo Israel será salvo. Y así todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque la plenitud de los gentiles viene a ser Israel y a cumplir todas las promesas a Abraham. Entonces, pues son muchas cosas, pero algo se nos quedará de todo lo que estamos leyendo. Y entonces, pues, estos son la plenitud de los gentiles. Estos son los escogidos, estos son de todas las naciones, que primero pasó en tiempos de Hechos de los Apóstoles y luego pasa con los 144.000 sellados, que son de todas las tribus y por ende descendencia también de Abraham, pero en cuanto a carácter, más que nada, esas tribus de Israel del último tiempo, de los 144.000 sellados. Bueno, Apocalipsis 11, 1 al 3, nos vamos a Apocalipsis 11, 1 al 3, ya estamos casi terminando, y nos vamos a Apocalipsis 11, 1 al 3. Este sí que es un libro antisistema, el Apocalipsis, por eso se han metido tanto y se quieren meter. 11, 1 al 3 dice: luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el santuario, el Mishkan de Elohim, y el altar y los que adoran en él. El patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a las naciones, que pisotearán la ciudad santa, la ciudad Kadosh, 42 meses. Bueno, pues este es el tiempo de los gentiles. Aquí nos está hablando del tiempo que se le iba a dar a los gentiles. Sería anunciado desde la muerte del Mashiach a las naciones, ahora lo vamos a ver, y se entrega el atrio exterior del templo espiritual para que fuera controlado por los gentiles, es decir, que ni ellos entraran ni dejaran entrar a otros, porque el control del templo espiritual, de la adoración legítima a Elohim, iba a estar dominado por estos gentiles, estos goyim. Estos sí son animales en este caso, porque fue el dominio de la Iglesia papal sobre Jerusalén y duró estos 1260 días por año. Entonces fueron 1260 años de dominio de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que acabó en el 1798. Entonces sigue diciendo, para entender mejor este pasaje del tiempo de los gentiles, del tiempo que se le dio de dominio a los gentiles, dice así, dice, del 7 al 11 también leemos, 11, 7 al 11, de este mismo libro de Apocalipsis. Dice: pero cuando hayan terminado de dar testimonio, los dos testigos, que es la Torá y el Mashiach, la bestia que surja del abismo, el sistema este que estamos viviendo hoy en día de satanismo y de satanismo encubierto, les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, esto es, delante de la prensa de todo el mundo, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su patrón fue crucificado. Esto es simbólico. Y gentes de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio, que fueron los 3 años y medio en los cuales Francia promulgó la quema de las Biblias y que querían exterminar la Biblia. Pero, ¿qué pasó? Aquí está. Dice: los habitantes de la tierra
no está permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos y se intercambian regalos porque estos dos profetas, la Torá y el Mashiach, habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasados los 3 días y medio, 3 años y medio, un aliento de vida procedente de Elohim entró en ellos y se pusieron de pie y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Esto es que con el invento de la imprenta, pues salieron Biblias viendo que este sistema ateo, este sistema recalcitrante, masón, luciferino, colapsaba totalmente porque los intelectuales, los intelectuales franceses se suicidaban, se quitaban la vida y vivían completamente amargados y juventudes de intelectuales franceses realmente amargados y siendo sombras por la vida, pues resurge la Biblia más que antes. Y esto es la resurrección de los dos testigos, tras esos 3 años y medio que se quemaron las Biblias. Bueno, como digo, es mucha información, pero algo se nos va a quedar y si no, repasamos el vídeo. Pero más que nada para mostrar eso, para mostrar que las naciones no van a entrar ni geográficamente ni mucho menos políticamente a lo que Elohim tiene en su corazón para las naciones, que lo que sí tiene en su corazón para las naciones es escoger para cumplir esa promesa a Abraham de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como hizo en Hechos de los Apóstoles y como va a hacer con los 144.000 sellados en este tiempo. Y el inicio de todo esto fue Mateo 24:14. Y ya para acabar, 24:14 de Mateo, Matillahu, dice así, en el libro de Mateo 24:14, dice: se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. A todas las naciones. Y cuando más se proclama, precisamente es cuando la resurrección de los dos testigos, cuando la Biblia resurge en medio de la masonería ilustrada francesa y todo este mundo que nos ha tocado vivir. Es cuando más está resurgiendo la Biblia. Entonces, se proclamará esta buena del reino con la ayuda de primero la imprenta y luego de Internet, aquí se cumple, en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Ahora, ya está, todas las naciones servidas, la verdad servida. Y entonces es cuando vendrá el fin. ¿Qué fin? El fin en el cual nuestro Elohim está encolerizado con las naciones. Y ninguna nación se va a salvar como tal, ni política ni geográficamente, llámese Somalia, llámese Israel, o llámese Canadá, o llámese las Islas Fuji o Fiji. Así que hasta aquí esta instrucción, esta palabra de recuerdo y de desvelación para tener más las ideas claras. Repasen el vídeo si no se han enterado. Y Shalom, nos vemos este Shabbat si Elohim lo permite. Mucha Shalom para todos. Besos y abrazos para todos y todas.